Descubierto, la increíble valentía de una mesera que transformó a un hombre rico e insoportable lucía, con su delantal desgastado y una sonrisa que desbordaba calidez. Siempre había considerado su trabajo en el restaurante como una forma de vida. La vida de madre soltera no era fácil, pero cada día se despertaba con el propósito claro de ofrecerle a su pequeña Valentina lo que necesitaba, un hogar lleno de amor y, si era posible, un poco de prosperidad. Sin embargo, sus largas jornadas de trabajo la desgastaban y el estrés constante la mantenía al borde de la angustia. Todo cambió cuando Raúl, un cliente habitual que solía tratarla con desdén, llegó aquel día con una actitud diferente. Ese día, el restaurante estaba más lleno que de costumbre. Lucía se movía entre las mesas, sintiendo la presión en su pecho. Raúl, un empresario rico y arrogante, ocupaba la mesa en la esquina, pero el aire a su alrededor ya no tenía el mismo brillo. Su mirada solía ser de desprecio, como si todo lo demás careciera de valor. Pero ahora, Lucía podía sentir su fragilidad. Esa mañana, se rumoreaba que había perdido un contrato crucial, y la incertidumbre llenaba la atmósfera como una tormenta inminente. Mientras servía el café, Lucía notó que la expresión de Raúl era distante, perdida. Algo dentro de ella se encendió, el deseo de romper el hielo con esa armadura que él había construido a su alrededor. Tenía miedo, claro, pero también una determinación silente. Al acercarse a su mesa, Lucía sintió vergüenza al considerar que su vida podría ese día converger con la de Raúl. Una conexión inesperada, un momento, podría cambiarlo todo. ¿Cómo ha estado, señor Raúl?, preguntó con amabilidad, sintiendo su voz casi temblar. A pesar de su ansiedad, se obligó a mirarlo a los ojos. Ahí, en lo profundo, vio un reflejo de su propia lucha. ¿Todo en orden con su negocio? Él, sorprendido, la miró y, por primera vez, no hubo arrogancia. En su respuesta, se vislumbraban los miedos reprimidos. Nada que una buena taza de café no pueda solucionar, respondió, y aunque sonaba seco, había una astilla de vulnerabilidad en sus palabras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lucía sintió un nudo en el estómago. La angustia de despertar a su realidad se intensificaba. Raúl no solo estaba a punto de perder su contrato, su soledad era palpablemente destructiva. Justo como la suya. Enfrentarse a él significaba enfrentar sus propios dilemas, dejarse ayudar por quien representa todo lo que desprecia o continuar luchando sola. Un verdadero dilema moral. ¿Sería correcto que Raúl, ahora vulnerable, pudiera transformar su mundo? ¿Arriesgaría ella su orgullo en busca de apoyo? Mientras sus corazones latían al unísono en este duelo interno, Lucía sintió que estaba en una encrucijada. Un sudor frío descendió por su espalda mientras una tenue esperanza la invadía. La presión de lo que debía hacer y lo que su alma le rogaba estuvo a punto de romperla. Pero, al mirar a Raúl, se dio cuenta de que a veces, incluso los hombres más poderosos pueden derrumbarse. El silencio entre ellos era como un abismo, donde sus caminos, tan distintos, rozaban la posibilidad de una conexión fundamental. ¿Podrá Raúl romper su arrogancia y, al mismo tiempo, permitir que Lucía se sienta valiosa? La tensión, electrizante, se intensificó entre ellos, dejando un eco de incertidumbre en el aire. La pregunta seguía flotando: ¿cuánto poder podría tener la vulnerabilidad para cambiar el destino de dos vidas tan diferentes? Lucía quedó paralizada por el silencio que llenaba la mesa. Era como si el tiempo se detuviera y un torrente de pensamientos inundara su mente.
¿Qué pasaría si dejaba caer su coraza y se permitía ser vulnerable, aún frente a un hombre que había sido tan despectivo con ella? La idea la aterraba, pero también la llamaba. Su mirada se desvió hacia Valentina, quien se encontraba en casa, jugando con una muñeca. Lucía sabía que su vida dependía de aquellas decisiones. Al final del día, ¿qué significaba la dignidad si sus días eran un ciclo interminable de agotamiento emocional y físico? Raúl, aunque en una posición social aparentemente superior, parecía tan perdido como ella. Quizás, en ese instante, podrían ser aliados. ¿Se ha planteado qué haría si todo se fuera al traste?, preguntó Lucía. Su voz, ahora más firme, resonó en el aire. Raúl la miró, confundido, y ese pequeño destello de sorpresa en sus ojos la impulsó a continuar. Porque muchas veces tenemos que reconstruirnos desde la tierra, tirando lo que no sirve, para edificar algo nuevo. La frase lo atravesó como una flecha. Raúl parecía reflexionar, atrapado en sus pensamientos. Y, a pesar de la camisa de $2000 que llevaba puesta, Lucía sentía que su vulnerabilidad brillaba más que cualquier riqueza material. En sus ojos, a pesar de sus años de acumulación de estatus, había una búsqueda sincera de respuesta. ¿Y tú, Lucía? ¿Cómo encuentras la fuerza para seguir? Su pregunta venía con un hilo de interés genuino que Lucía no esperaba. Esa curiosidad la tocó en un lugar profundo. Hasta ese momento, había visto en Raúl a un hombre de éxito y soberbia, totalmente ajeno a sus propios problemas, pero ahora, se dio cuenta de que ambos eran seres humanos, luchando en sus respectivas trincheras. Escribo, salió de su boca casi sin pensar. Es mi forma de desahogarme. Me gusta dejar fluir mis pensamientos en papel. Me hace sentir que hay un propósito mayor, que cada día vale la pena. La mención de su pasión la llenó de una energía renovadora. ¿Escribes? ¿Sobre qué?, preguntó él, claramente intrigado, como si estuviera redescubriendo una parte olvidada de sí mismo. Sueños, miedos, logros, lo que siento. Me permite canalizar esta lucha constante que es ser madre soltera en un mundo donde pocos entienden lo que realmente es cargar con esa responsabilidad. Lucía se dio cuenta de que sus palabras no solo iluminaban su propia lucha, sino que también encendían algo en Raúl. La inquietud de la conversación comenzó a transformarse en algo más esperanzador. Lucía notó cómo su postura se relajaba, como la tensión que solía percibir en él empezaba a desvanecerse. Era un cambio sutil, pero poderoso. Mientras compartían sus experiencias, Lucía sintió que su autoestima se elevaba. Había asumido un papel activo en la conversación, no como una simple mesera, sino como una mujer con aspiraciones. De hecho, podría utilizar su habilidad para escribir no solo como terapia personal, sino como un camino para avanzar hacia sus metas. Quizás debería leer algo de lo que escribes, propuso Raúl, sonando casi esperanzado. Esa oferta la tomó por sorpresa. La posibilidad de que su voz fuera escuchada por alguien que nunca la había considerado digna de atención era un paso temeroso hacia una transformación inesperada. Mientras hablaban, Lucía reflexionó sobre la dirección que estaba tomando su vida. Probablemente, su conexión con Raúl podría abrir nuevas puertas, una oportunidad de colaborar en algo que podría beneficiarlos mutuamente. La idea de que el empresario, con toda su experiencia, pudiera ayudarte a lanzar una carrera en la escritura era un concepto que la llenaba de asombro. Fue en ese momento que se dio cuenta de que, aunque sus mundos eran muy diferentes, existía un camino hacia el entendimiento mutuo. Un camino en el que ambos podían crecer, ayudar y, quizás, cambiar sus destinos. La conversación fue interrumpida por el sonido de un teléfono en la mesa. Raúl lo miró, la tensión en su rostro. Regresó brevemente hacia su respiración y parece que algo había cambiado de nuevo. Lucía sintió que el momento crítico había llegado. ¿Utilizaría Raúl esa llamada como una excusa para salir de la conexión que habían comenzado a construir? ¿O se arriesgaría a seguir abriendo la puerta a algo nuevo?
La decisión que tomaría en ese instante podría determinar no solo el futuro de su relación, sino también su propio desarrollo personal. La conversación seguía, pero una pregunta latía en sus corazones: ¿podía la fragilidad ser la clave para redescubrir el poder que ambos necesitaban? Raúl miró la pantalla de su teléfono y, por un instante que pareció alargarse, la sala se sumió en un silencioso abismo. Lucía podía ver el brillo de su rostro, donde la ansiedad se mezclaba con una decisión implacable. Con un susurro de aire, él presionó la tecla para devolver el teléfono a su lugar. Algo había cambiado, el peso de la vida cotidiana parecía haber cedido frente a una posibilidad nueva. Voy a escuchar, dijo Raúl, sus ojos destilando una mezcla de incertidumbre y desafío. Siempre estoy conectado, siempre respondo antes de pensar. Pero quizás esta vez no deba ser así. Su voz, aunque vacilante, revelaba un destello de valentía que Lucía no había anticipado. La decisión de Raúl no solo era un gesto hacia su propia libertad, sino también un regalo para Lucía. Por primera vez, en lugar de desear que el tiempo se detuviera, ambos parecían inclinarse hacia el futuro incierto que se presentaba ante ellos. Te admiro por eso, respondió Lucía, sintiendo cómo las palabras salían de su interior como un río que había estado represado demasiado tiempo. A veces es esencial desconectar para conectar con lo que realmente importa. De pronto, el ambiente se volvió más cálido, y ambos se sintieron como si estuvieran dando pasos en una nueva dirección. Mientras la conversación continuaba, el intercambio de historias se volvió más fluido. Lucía narró anécdotas de su vida como madre soltera, hablando de las noches en vela y las jornadas agotadoras que pasaba por ofrecer a su hija lo mejor. El mirar los ojos de Raúl, que ahora reflejaban cercanía, hizo que las palabras fluyeran más libremente. Raúl escuchó atentamente, cuestionando sus propios preconceptos. Lucía se dio cuenta de que, lejos de representar un obstáculo, la experiencia de su vida era una riqueza a la que quería dar voz. La escritura, que había visto solo como un refugio, tenía potencial para ser su plataforma de lanzamiento. Un camino que podía no solo ayudarla a ella, sino que también era útil para otros, incluidos aquellos que pudieran estar igualmente perdidos. El ímpetu que había surgido entre ellos como una chispa eléctrica estaba comenzando a encender las llamas de una colaboración. Podría enseñarte a escribir un blog, algo que te permita mostrar tu perspectiva, compartir esas luchas y triunfos. Hay muchas personas ahí afuera que necesitan escuchar historias como la tuya, propuso Raúl, entusiasmo creciendo en su tono. La propuesta resonó profundamente en Lucía, y se sintió invadida por una mezcla de emoción y miedo. ¿De verdad crees que se interesarían en lo que tengo que decir?, preguntó, su voz temblorosa. La duda regía su mente, pero también la posibilidad de compartir su voz auténtica. Déjame asegurarte que la autenticidad tiene un poder inmenso. La gente busca conexiones reales, afirmó Raúl. Cada palabra lo acercaba más a ella, y se sentía capaz de tocar las fibras más profundas de su alma, esas que habían estado susceptibles a la vulnerabilidad. Ese instante reveló una robustez en Lucía que apenas empezaba a entender. La inseguridad que había cargado durante años se estaba disipando. Tirar de su coraza significaba abrirse, no solo a la escucha, sino a la valoración de su historia personal. Una pregunta latía en su mente: ¿podría realmente dar el salto? Se imaginaba escribiendo en un blog, recibiendo comentarios de personas que validaran su experiencia y sus luchas. Era una metamorfosis que la liberaba. Sin embargo, una sombra de autosabotaje comenzó a susurrar temores que no lograba callar. ¿Pero y si no les gusta? ¿Y si me critican? La angustia asomaba, dispuesta a distorsionar la luz que Raúl había aportado. Raúl, con una mirada plena de comprensión, rompió el giro de su pensamiento. Lo importante es que hables tu verdad. ¿No es eso lo que realmente vale? Al escuchar su voz, Lucía sintió un ardor en su interior, una chispa de determinación. Sabía que debía aferrarse a esa idea y seguir adelante. En ese instante decisivo, su vida se contorsionaba en múltiples
Direcciones. Una colaboración con Raúl podía abrir nuevos horizontes, y lo que había comenzado como un mero diálogo se había transformado en un camino hacia la autoexpresión y el crecimiento personal. Pero al mismo tiempo, debía enfrentar sus propias inseguridades. La conexión con Raúl le daba fuerza, pero la voz interna de duda aún hablaba en sus oídos. Su lucha no se limitaría a entregarse a esta nueva oportunidad, en el fondo, todo lo que había creado de sí misma estaba por cuenta de la verdad que decidiera aceptar. Mientras la tarde comenzaba a desvanecerse, un nuevo temor empezó a hacerse eco en su ser. ¿Estaba lista para dar el salto hacia un mundo desconocido? La conversación continuaba, pero cada palabra la llevaba a una verdad ineludible. Allí, frente a Raúl, estaba el umbral de su nueva vida, y el valor de atravesarlo dependía únicamente de su decisión. Un tono vibrante en su voz la sorprendió mientras se planteaba, a puertas de ese nuevo campo, ¿y si te propongo que me ayudes en este camino? ¿Qué tal un proyecto conjunto para que nuestras historias se entrelacen? Pero primero, necesito saber, ¿qué harías tú si tu vida dependiera de ello? Raúl sintió que un torrente de emociones brotaba en su pecho ante la inesperada propuesta de Lucía. La idea de colaborar no solo le resultaba estimulante, sino que también representaba un camino hacia algo más significativo. Sin embargo, la magnitud de su respuesta se reflejaba en su propio temor de no estar a la altura. ¿Cómo podía él, un hombre atrapado en una vida de comodidades superficiales, realmente aportar algo valioso a la experiencia de Lucía? Crear un proyecto juntos es una posibilidad emocionante, respondió finalmente, tratando de ocultar su vacilación. Pero para hacer esto realmente significativo, ambos tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables. Nos lanzaremos a un océano de incertidumbre, y eso puede ser aterrador. Lucía asintió, pero había un brillo en sus ojos que hablaba de la empoderadora mezcla de entusiasmo y ansiedad. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cuál sería nuestro primer paso? Raúl en ese momento comprendió que su papel no solo era el de un mentor. Debía convertirse también en un aprendiz en este viaje, dispuesto a explorar su propia narrativa. Necesitamos definir qué queremos comunicar. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que te gustaría que los demás supieran de ti? Lucía respiró hondo, dejando que la pregunta se asentara en su mente. El eco de sus propios miedos reverbaba, pero cada pulsación se convertía en un impulso hacia adelante. Quiero hablar de la lucha, de los sacrificios que he hecho como madre. Hay días oscuros, pero también hay momentos de luz que me han hecho más fuerte. Raúl sentía cómo su corazón latía con más fuerza mientras escuchaba a Lucía. Ella no solo hablaba de su vida, estaba compartiendo su esencia, su verdad. La claridad de su propósito iluminaba su voz. Eso es poderoso, respondió. La lucha y la resiliencia son temas universales. Hay muchas personas que se sienten solas en sus batallas, y tu voz puede ser un faro en la oscuridad para ellos. Mientras la conversación se adentraba más, la incertidumbre comenzaba a disiparse. Raúl se sintió inspirado por la fortaleza de Lucía. Se dio cuenta de que su conexión era más que una simple relación profesional, era una alianza forjada en la confianza y el reconocimiento de sus respectivos caminos hacia la autenticidad. No sé nada sobre blogs, admitió Lucía, fresca y honesta. Siempre he escrito en un diario, pero nunca lo he compartido con nadie. Había un aire de vulnerabilidad en su voz, y Raúl la instó a seguir explorando. Eso es un buen comienzo. Tu diario es tu voz, contarnos tus experiencias es un paso esencial. Tal vez deberías empezar por escribir un texto sobre el momento más difícil que has enfrentado como madre. Desde ahí, construimos. El brillo de la ventana a su lado parecía convertirse en un reflejo de sus posibilidades. Como si estuvieran en un trance, intercambiaron ideas y sueños, y poco a poco, la sala dejó de ser solo un espacio físico, era un santuario donde las almas estaban dispuestas a revelarse y aprender unas de otras. Raúl se sentía cada vez más aprensivo. En este camino de descubrimiento personal, también debía confrontar sus propias sombras.
¿Qué pasaría si fuera incapaz de apoyar a Lucía como ella merecía? ¿Y si me encuentro en el camino con críticas? La voz de Lucía rompió su trance. Su preocupación era un eco familiar que Raúl también sentía. No puedo volver a sentir el rechazo, no después de todo lo que he luchado. Esa no era una simple duda, era una prueba en su viaje, una prueba de lo que significaba abrirse a los demás. El miedo siempre estará presente, Lucía. Pero el riesgo de no intentarlo, de quedarnos en la sombra, es mayor. Las historias que hacemos circulan en un universo que necesita ser escuchado. Te apoyo, y juntos lo haremos posible. Las palabras fluyeron entre ellos como un pacto silencioso. En ese justo momento, la luz comenzó a cambiar en torno a ellos, haciendo que la tarde se transformara en una paleta más vibrante de sombras y destellos. Era un símbolo de la transformación recién iniciada. Un compromiso renovado pulsaba en el aire. Sin embargo, una pregunta permanecía latente y sin respuesta. Lucía sintió que avanzaban, pero también sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La idea de tener que enfrentar su historia y abrirse al mundo aún la paralizaba de forma inquietante. ¿Podré realmente hacer esto? ¿Y una vez que empiece, podré detenerlo? Con esa inquietud palpitando en su mente, el ambiente a su alrededor se tornó inquieto. La puerta a su cambio estaba abierta, pero cruzarla significaría dejar atrás a la mujer que había sido hasta ahora. Esa dicotomía la llenaba de temor. La vida como mesera podría no tener una clara dirección, pero comunicar su experiencia significaría revelarse, y no estaba segura de poder manejar la atención o el juicio que ello traería. ¿Y si un día miro atrás y me pregunto por qué no lo intenté? Este nuevo dilema se cierne sobre su pensamiento y el futuro se siente incierto. Ambos compartieron un silencio que vibraba con una urgencia palpable. Raúl, sintiendo la presión de su propia incapacidad para predecir lo que vendría, sabía que dar un paso adelante era la única opción, aunque el abismo a sus pies se sintiera aterrador. La resolución del instante se sentía inminente, y Lucía entrelazó sus dedos, respirando hondo mientras el momento se convertía en un nuevo desafío. Raúl también sintió como el momento cargaba a sus espaldas una responsabilidad creciente, y una pregunta retumbaba en su mente, hasta dónde llegarían para no solo contar sus historias, sino para reconstruir sus vidas en el proceso. Ambos miraron hacia el futuro inmediato, sintiendo la gran sombra de las decisiones que estaban a punto de tomar. Una nueva aventura se avecinaba, y todo lo que debían hacer ahora era una simple pregunta: ¿podrían enfrentarse a sus miedos y transformar su dolor en poder? Con el paso de los días, Raúl empezó a sentir la presión del compromiso adquirido y el desafío de ser parte activa en el viaje de Lucía. Las charlas en su hogar se fueron convirtiendo en un ritual en el que él se dedicaba a escucharla y a guiarla, pero cada encuentro dejaba un eco en su mente. ¿Qué realmente sabía Raúl sobre el sacrificio y la lucha? Acceso a la vulnerabilidad de Lucía le hacía abrir una ventana a su propia historia, una que había mantenido ocultada bajo el peso de las expectativas y el éxito. A pesar de contar con un estilo de vida envidiable, la conexión emocional que ahora sentía era un concepto totalmente nuevo para él. Mientras que Lucía se atrevía a asomarse al abismo de su pasado, él comenzaba a encontrarse con las fisuras de su vida. Una cosa es leer sobre resiliencia, pero otra es vivirla, murmuró Raúl al volver de una de sus reuniones con Lucía, sus pensamientos girando en torno a lo que había compartido con ella. No era solo su historia la que se llenaba de significados, era la propia carta de presentación de su vida que se presentaba cruda y sin filtros. Cada conversación lo obligaba a confrontar sus hábitos superficialmente cómodos y a cuestionar el impacto que realmente tenía en el mundo. Si voy a acompañar a Lucía en su camino, debo liderar con mi ejemplo, decidió un día, justo antes de su siguiente encuentro. Se comprometió a investigar sobre el proceso de escritura creativa, no solo como un medio de apoyo, sino como una búsqueda personal de autenticidad. Cuando llegó a la librería, se sintió fuera de lugar, rodeado de autores consagrados y soñadores. El peso de su propia identidad comenzó a presionarlo nuevamente.
Sin embargo, en esos momentos de incomodidad, Raúl descubrió una nueva habilidad, tomó nota sobre su propia historia sin preocuparse por la perfección. Simplemente, escribió. Palabras como miedo, soledad y anhelos comenzaron a fluir de su pluma, y con cada letra se sentía más ligero, como si estuviera despojándose de una armadura que venía usando demasiado tiempo. El siguiente encuentro con Lucía fue un punto de inflexión. En medio de su charla habitual, Raúl se animó a abrir su pequeño cuaderno. Quiero compartir algo. Estoy escribiendo sobre mis propios retos, dijo, consciente del acto de mostrar una parte de sí mismo que había mantenido alejada del mundo. Lucía lo miró con sorpresa, pero luego su rostro se iluminó. Eso es increíble. También quiero que me cuentes cómo lo sientes. Mientras leía en voz alta algunos fragmentos de su escritura, notó cómo Lucía se sumía en la historia. Sus rostros fueron un reflejo de la vulnerabilidad compartida, y, a medida que las palabras brotaban, en el ambiente se sentía una conexión aún más profunda. Esto es lo que he estado intentando hacer, Raúl. Estar aquí, abrirme a ti y al mundo. Y tú también lo haces, dijo ella, emocionada. Ambos se sintieron empoderados en la atmósfera que habían creado, una burbuja de sinceridad. Y con ello, Raúl empezó a entender que sus caminos no solo eran paralelos, sino interdependientes. Al final de esa sesión, él no solo veía las luchas de Lucía, sino que empezaba a reconocer las suyas propias. Las luchas ocultas resonaban en su interior, sus experiencias compartidas levantaban una comprensión mutua. Con la luz del atardecer iluminando sus rostros, Raúl se dio cuenta de que el viaje hacia la autenticidad no solo era sobre ayudar a Lucía de alguna manera, sino también un sendero hacia su libertad personal. Aquella conexión transformadora que crecía entre ellos no se limitaba a escribir. Al día siguiente, mientras caminaba, sintió que la tensión en su pecho se había vuelto un impulso. La barrera que había estado entre él y lo que realmente deseaba explorar estaba empezando a caer. Aunque el camino apenas comenzaba a manifestarse, una sombra de incertidumbre permanecía sobre él. Su miedo a ser criticado y a enfrentar sus propios demonios no había desaparecido completamente, pero la claridad sobre su papel en este proyecto comenzaba a tomar forma. No puedes tener miedo a lo que otros piensan. Lo que importa es esto, reflexionó mientras revisaba mentalmente lo que había aprendido hasta ese momento. Sin embargo, algo lo inquietaba. Raúl sintió la necesidad de abordar un tema aún más delicado, la percepción de su entorno, sus colegas, la gente a su alrededor. ¿Cómo reaccionarían ante esta nueva faceta de su vida? Finalmente, mirando al horizonte amaneciente, se dio cuenta que su viaje apenas empezaba. Era un viaje que podría conducirlo a lugares desconocidos, donde no solo haría eco de las palabras de Lucía, sino que también moldeara al mundo vislumbrar su propia verdad. ¿Sería capaz de enfrentar la reacción de su entorno ante la transformación que ya estaba comenzando a gestarse en su interior? La pregunta resonó en su mente mientras se preparaba para enfrentar el día. El verdadero desafío aún estaba por venir. El día transcurrió con un aire de anticipación que pronto se convertiría en tensión palpable. Raúl había decidido que era hora de compartir su proceso de transformación con sus colegas. Había estado masticando esa idea durante semanas, preguntándose cómo sus compañeros, acostumbrados a su fezada exitosa y severa, recibirían esta nueva y vulnerable versión de él. La incertidumbre lo asediaba. Cada historia que había escrito se había convertido en una pieza del rompecabezas de su identidad renovada, pero aún no se sentía listo para permitir que otros lo viesen tal cual era. La mañana fue una danza entre su entusiasmo y su nerviosismo. Las reuniones con Lucía se habían convertido en su refugio, un espacio donde podía ser auténtico sin reservas. Sin embargo, el mundo exterior, la oficina y sus colegas, representaban una amenaza al cambio que estaba incubando. El desafío estaba claro, no solo debía mostrar su vulnerabilidad, sino también desafiar la imagen de él mismo que había construido con tanto esmero.
Llegó a la oficina con un cuaderno en mano, un símbolo de su evolución y su lucha por la autenticidad. Al distribuir las tareas del día, pensó en cómo plantear su revelación. En cada mirada que recibía, en cada comentario casual, sostenía en su mente la preocupación de que pudiesen ver su nuevo camino como una debilidad. Sin embargo, una chispa de determinación creció, alimentada por las conversaciones con Lucía y sus propias palabras. Hoy, será un día diferente, se dijo, mientras trataba de tranquilizarse. Se propuso iniciar una conversación con su equipo sobre la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo, un tema que parecía de lo más ajeno a la cultura de la oficina. Pero no habría cambio sin incomodidad. La reunión del mediodía se acercaba y, tras un par de respiraciones profundas, Raúl tomó la palabra. Quiero hablar de algo que he estado reflexionando, empezó, su voz temblando. La vulnerabilidad es vista a menudo como un signo de debilidad, pero para mí ha sido clave en mi crecimiento personal y profesional. Al principio, la sala estaba en silencio, y él podía sentir cómo la curiosidad y la incredulidad flotaban en el aire. Muchos de ustedes me conocen como alguien que siempre tiene todo bajo control, pero la verdad es que he estado lidiando con mis propios desafíos. He comenzado a escribir sobre mis experiencias, mis miedos, y lo que he descubierto es que compartir esos aspectos de mí no solo me ha liberado, sino que también me ha conectado más con mi entorno. La respuesta fue tibia al principio. Alguna mirada de sorpresa, quizás un par de sonrisas incrédulas y murmuros de desaprobación apenas audibles. Sin embargo, cuando mencionó a Lucía, abriendo el camino para que los demás entendieran el impacto de su viaje, algo cambió. Una mesera, con una historia increíble, me ha mostrado que todos tenemos luchas ocultas. Me ha enseñado que ser vulnerable no es solo liberarse de un peso, sino construir conexiones reales y significativas. Las reacciones comenzaron a brotar en forma de preguntas y comentarios, algunos incluso se atrevieron a compartir sus propias luchas. El ambiente tenso se tornó más cálido, casi íntimo. Raúl se sintió invadido por una mezcla de miedo y esperanza. Había logrado, al menos en esa pequeña burbuja, desafiar el estigma que lo había mantenido en silencio. Pero también comprendió que había un largo camino por recorrer. Más tarde, cuando se retiró a su oficina, sintió que el cansancio le pesaba en los hombros, pero era un cansancio diferente, uno que parecía llenarlo de energía. No solo había comenzado a abrirse a sus colegas, sino que también había dado un paso decisivo en su viaje hacia la autenticidad. La puerta permanecía entreabierta, y él estaba ansioso por cruzar ese umbral más a menudo. Sin embargo, fuera de su refugio emocional, algo había comenzado a alzarse en su mente como un nuevo desafío. Sus colegas no eran los únicos que requerían su sinceridad. Raúl sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a su familia, a quienes había ocultado la verdad de su transformación. ¿Cómo reaccionarían ellos ante la versión de él que ahora se atrevía a ser? La pregunta lo atormentaba mientras salía de la oficina. Un nuevo horizonte se dibujaba en su camino, y con cada paso, el eco de su verdadero ser lo empujaba a avanzar. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a su pasado, a las expectativas familiares que podía derribar y el camino hacia una transformación completa? La respuesta seguía en el aire, y él estaba decidido a encontrarla. Raúl llegó a casa esa noche con la mente aún en ebullición. Había compartido más de lo que nunca se había atrevido, pero la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Al cruzar el umbral de su hogar, la familiaridad del lugar se mezcló con un creciente desasosiego. Sabía que su vida personal había estado tan puesta a prueba como la profesional, y su familia era el legado de su antigua imagen. Mientras se quitaba el abrigo, no podía evitar pensar en las palabras de Lucía. La valentía que había visto en ella resonaba en su interior, ligando sus mundos de maneras inesperadas. El desafío no estaba solo en revelar su nueva realidad, el verdadero reto radicaba en aceptar la reacción de aquellos que más amaba. Su esposa, Ana, le dio la bienvenida con una sonrisa que intentaba ocultar el cansancio del día.
Sus hijos corrían por la sala, llenando el espacio de risas y energía. La escena era idílica, pero para Raúl, cada risa contrastaba con el tumulto en su corazón. Se sentó en la mesa familiar, un lugar que había sido refugio y trinchera en igual medida, y miró a su alrededor. De pronto, la imagen de su vida perfecta se sentía más como una prisión, una coraza que le había sofocado por años. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Ana, amable pero con una curiosidad asomándose en su mirada. Raúl se sintió paralizado en el tiempo, como si cada palabra que pudiera surgir de sus labios fuera un ladrillo apuntalando la fachada de su antiguo yo. Normal, respondió, buscando un equilibrio entre la transparencia y la protección. Sin embargo, esa respuesta lo atormentó. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Raúl se encontró frente a un espejo en el baño. La luz era fría, y su reflejo le parecía ajeno. Con determinación, finalmente se permitió examinar sus propias sombras. No era solo su apariencia la que necesitaba confrontar, sino también aquellas decisiones que había tomado a lo largo de los años, ocultando la verdad detrás de un rostro decidido. Sus pensamientos flotaban como una tormenta en su mente. ¿Qué pasaría si mostrara quién soy realmente, si me despojara de la máscara? La idea de enfrentarse a su familia con la vulnerabilidad que tanto había explorado lo llenaba de pavor, pero a la vez, esa misma idea también le ofrecía una chispa de esperanza. Se sentó en el borde de la cama, y en su mente empezaron a organizarse las palabras que quería decir. Quería compartirle sus miedos, los descubrimientos que había hecho sobre sí mismo y cómo esos cambios lo habían transformado desde dentro. Pero cada intento de articular sus pensamientos se sentía como un gran desafío personal. Soñaba con una conexión más profunda con su familia, pero el miedo a la desaprobación gestaba nuevos demonios. Su éxito había sido siempre su carta de presentación, y esa imagen había dificultado incluso las conversaciones más simples. ¿Qué pasaría si no comprendieran su necesidad de ser vulnerable? Al final de la noche, mientras el sueño intentaba sobrepasar su inquietud, Raúl tomó una decisión. Enfrente de su familia, se convertiría en el autor de una nueva narrativa, aun cuando eso pudiese significar enfrentar el rechazo. Con ese pensamiento aún agolpándose entre sus ideas, se quedó dormido. El nuevo día asomaba en su horizonte, y con él, la posibilidad de expurgar aquel peso que cargas tanto interno como externo. Se enfrentaría a su familia, porque sabía que su transformación debía comenzar desde el amor que los unía y no desde el miedo que lo había separado. Mientras el sol comenzaba a colarse por la cortina, una pregunta permanecía en su mente: ¿sería capaz de enfrentar la conversación más difícil de su vida? La amenaza del indeseado rechazo lo acechaba, pero había un insaciable deseo de autenticidad que había comenzado a despuntar. El miedo y la determinación se entrelazaban, y Raúl sabía que debía actuar pronto. La pregunta era: ¿eran sus lazos familiares lo suficientemente fuertes para soportar la revelación de su verdad más íntima? Raúl despertó con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas. El suave resplandor contrastaba con el torbellino que batía dentro de él. Eran las primeras horas de un nuevo día, y con ellas, la oportunidad de comenzar a desterrar los fantasmas que habían oscurecido su vida. Se levantó de la cama, sintiendo la necesidad de establecer su intención. Tenía que ser honesto, no solo con su familia, sino también consigo mismo. Mientras se duchaba, se permitió visualizar las palabras que había ido estructurando en su mente. ¿No deberías ser quien verdaderamente eres?, se preguntaba una y otra vez. Las gotas de agua que caían sobre su piel se sentían como un símbolo de renovación. Cada gota arrastraba un poco de la carga emocional que había llevado a cuestas. A medida que la necesidad de autenticidad crecía, también lo hacía su desasosiego. Bajó a la cocina para preparar el desayuno, pero el acto de tostar pan se convertía en un ejercicio casi mecánico. La mente de Raúl seguía absorta en su conversación inminente. Sus hijos llegaban, distraídos entre risas y juegos, y su esposa Ana, aún despeinada, se unió a ellos con su habitual encanto. Verlos juntos lo llenaba de amor, pero también le recordaba su miedo a desencajarlos.
El rostro de Ana fue la expresión de la calidez familiar. Buenos días, amor. ¿Listo para el gran día? Preguntó, concediéndole una mirada que tenía mucho más que curioso. Raúl sintió un nudo en el estómago. Quizás nunca será un día normal, pensó, observando cómo el tiempo parecía dilatarse en el instante en que iba a hablar. Pero evitó una respuesta directa y solo asintió con una sonrisa forzada. Al final del desayuno, mientras sus hijos se concentraban en terminar su comiendo, Raúl tomó la decisión de hablar. Ana, debemos hablar sobre algo importante. Es difícil, pero necesito ser claro. Las palabras, aunque temerosas, emanaron de su interior como un grito contenido. Ana lo miró con atención, entendiendo la seriedad de su tono. Se dio cuenta de que el momento había llegado. Su corazón latía con fuerza, y la conversación se configuraba en su mente como un desafío que nunca había enfrentado. Estoy aquí para ti, murmuró, su mirada demostraba que estaba dispuesta a escuchar. Raúl inhaló profundamente, las palabras que preparar previamente se agolpaban. No he sido sincero contigo ni con mí mismo. He vivido detrás de una máscara, uno que me muestra como un hombre exitoso, pero que se siente vacío y perdido. Necesito ser honesto sobre lo que realmente soy y cómo me siento. Su confesión resonó en el aire de la cocina. Un silencio denso se estableció, mientras Ana absorbía la revelación. Las miradas de sus hijos se dirigieron hacia él, y un aire de curiosidad cegadora llenó el espacio. Raúl se sintió expuesto, cada segundo que pasaba era una mezcla de miedo a ser rechazado y esperanza por recibir apoyo. Ana, intensamente atenta, se acercó a él y tomó su mano. Sé que esto no ha sido fácil para ti, pero estoy aquí, y quiero comprender. ¿Cuándo has sentido que la distancia entre nosotros empezó a crecer? Sus preguntas lo llevaron al centro de su abrumadora soledad. Se dio cuenta de que había cámaras sin él, un diálogo omitido en el camino hacia el éxito. Mientras hablaban, lo que empezó como un encuentro aterrador se transformaba en un salvavidas emocional. La esencia de su relación comenzaba a recobrar vida en la conversación. No obstante, el resto de la familia no podía quedar atrás en este intercambio crucial. Raúl sintió la presión de ser el puente hacia una nueva forma de conexión en la dinámica familiar. Aún había más que compartir, y cada confesión que hacía revivía el temor de una posible respuesta inesperada. Pero a cada paso, una visión más clara de la posibilidad de un futuro auténtico se comenzaba a abrir ante él. La luz de la verdad brillaba lentamente, y las palabras que seguían palpitaban en su mente. Sería capaz de ir aún más allá, de mostrarlo más vulnerable que nunca. ¿Había osado compartir? Con un último respiro repleto de determinación, Raúl continuó, y también quiero que mis hijos vean que ser honesto y vulnerable es la verdadera fortaleza. Es el legado que deseo dejarles. Esa última afirmación rompió la burbuja de tensión, y el miedo de Raúl se convirtió en una promesa de autenticidad. Mientras observaba los rostros de su familia, sabía que había compartido una parte crucial de sí mismo, pero la conversación apenas comenzaba. Las preguntas seguían agolpándose en su mente, ¿cómo aceptarían su vulnerabilidad? ¿La conexión esperada podría ser real? De pronto, una vibración en su teléfono interrumpió la atmósfera, una notificación que posiblemente cambiaría el rumbo de su vida, tanto personal como profesional. La notificación en el teléfono de Raúl fue un golpe a la tranquilidad que había empezado a tejerse en la cocina. Con un ligero temblor en las manos, desvió la mirada hacia la pantalla. La noticia era sorprendente, la historia de una mesera que había tenido el valor de desafiar a un empresario cruel, transformando no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Aquella declaración resonó en él de manera inquietante. Sentía que los ecos de la valentía de esa mujer tocaban la fibra íntima de su propia lucha. Mientras sus hijos continuaban jugando en la mesa, la figura de Ana se desvaneció momentáneamente en su campo visual. Raúl se sintió abrumado por la revelación que emanaba de aquel mensaje. Su mente comenzó a trabajar, ¿qué significaba realmente ser valiente?
¿Podría él, al igual que aquella mesera, atreverse a redefinir su existencia y tomar decisiones que no solo lo beneficiarían a él, sino también a su familia? A medida que se internaba en sus pensamientos, recordó su propia trayectoria, años de trabajo duro, dedicación y sacrificios que lo habían llevado a acumular éxito material. Sin embargo, eso no había sido suficiente para llenar el vacío que sentía en su interior. Se debatía entre dos mundos, el de la apariencia y el de la autenticidad. El tiempo se detuvo cuando reflexionó sobre cómo había encarnado el papel del hombre exitoso y, al mismo tiempo, había rehuido su verdadero yo. El hecho de que una mujer sencilla pudiera representar un cambio monumental lo hizo cuestionar su enfoque de la vida. ¿Qué puedo aprender de ella?, se preguntó en silencio. Fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de que necesitaba actuar. El deseo de iniciar un cambio no solo en su vida personal, sino también en su vida profesional comenzó a surgir con fuerza. Era momento de reestructurar su carrera, de volverse receptivo a situaciones y personas que antes había considerado insignificantes. Mantenerse en silencio ya no era una opción, las palabras de aquella mesera eran un llamado a la acción que no podía ignorar. Decidido, miró a Ana a los ojos, ella, que había estado observando cada reflexión en su rostro. Había aceptado su vulnerabilidad y era el momento de compartir sus iniciativas aún más profundas. Ana, dijo con un tono sereno, hay algo más que quiero hacer. Algo que me ha estado llamando desde dentro. Quiero cambiar la forma en que enfrento mi vida profesional. Quiero ser un hombre más auténtico no solo como esposo y padre, sino también en mi carrera. Ana asintió con interés, y Raúl pudo ver cómo su esposa se despojó de cualquier rastro de duda. ¿Y qué significa eso para ti?, preguntó, con la curiosidad iluminando su rostro. Estoy pensando en iniciar un proyecto nuevo. Algo que refleje verdaderamente quién soy y lo que quiero representar. Convertirme en un mentor para otros, escuchar sus historias y darles el espacio que merecen para brillar. Quiero que mi trabajo tenga un propósito, no solo el de acumular riqueza, explicó, sintiendo cómo cada palabra se asentaba con mayor firmeza en su determinación. Ana sonrió, alentadora. Esa suena como una gran misión, Raúl. Y estoy lista para apoyarte en ello. Pero, ¿realmente estás preparado para lo que eso implicará? Seguramente habrá desafíos, contestó, pero compartir mi experiencia y conectar de verdad con los demás es algo que he querido hacer durante mucho tiempo. Es el legado que deseo construir. Mientras conversaban, Raúl se dio cuenta de que la valentía no solo era un acto aislado. Era persistencia, un compromiso diario. Se sintió habilitado, no solo por su decisión personal, sino también por el deseo de convertirse en una mejor versión de sí mismo. El vibrar de su teléfono lo trajo de vuelta a la realidad. Una segunda notificación apareció. Era un mensaje de un antiguo colega que había estado pensando en colaborar con él en un nuevo emprendimiento. Un nuevo camino se abría ante Raúl, invitándolo a dar el primer paso en su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, una sombra de duda se filtró en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar las dificultades que seguramente vendrían al tomar ese nuevo rumbo? Las palabras de la mesera cruzaron de nuevo por su mente. Entonces, para él, la respuesta se fue aclarando. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus propios demonios, sino también el reto del mundo exterior. Mientras la conversación con Ana continuaba, la pulsión interna creció con cada aliento. Cambiar su vida no iba a ser fácil. La verdad es que iniciar una nueva etapa siempre trae consigo riesgos. Sin embargo, se sintió preparado. Era tiempo de actuar. Así, con el corazón latiendo fuerte, Raúl pulsó sobre el mensaje de su colega. Sabía que aquel simple gesto podría dar inicio a una aventura completamente nueva. Pero, ¿sería suficiente para cimentar la transformación que tanto anhelaba y conectar de verdad con quienes lo rodeaban? La incertidumbre aún planeaba en el aire, y estaba consciente de que su camino apenas comenzaba.
Esa voluntad de transformación despertaba en él una pregunta que necesita respuesta: ¿podría la autenticidad finalmente liberar al verdadero Raúl? Raúl se encontraba en un punto de inflexión definitivo. La invocación de su verdadera esencia resonaba en su interior mientras lidiaba con el delicado tejido de su vida renovada. Había lanzado la piedra al agua al abrirse a su familia, al compartir su vulnerabilidad con Ana y sus hijos. Sin embargo, era el momento de afrontar la realidad de lo que había comenzado, un compromiso tangible hacia la autenticidad que impactaría no solo su vida personal, sino también su vida profesional. A medida que las semanas avanzaban, Raúl se dedicó a construir su nuevo proyecto. Con la valiosa guía de Lucía, quien comenzó a publicar su propia experiencia a través de un blog, se sintieron cada vez más inspirados el uno al otro. La vulnerabilidad compartida era un catalizador para la transformación. Cada palabra escrita, cada historia compartida, se convertía en un ladrillo en la edificación de una red que deseaba crear. El viaje de Raúl no estuvo exento de retos. La reacción de sus colegas había sido variada, algunos valoraban su apertura y lo apoyaban, mientras que otros se mostraban escépticos, incapaces de ver más allá de su imagen preestablecida. Pero algo había cambiado en él. Ya no le importaba el juicio ajeno, pues su verdadero enfoque estaba en la conexión significativa con las personas. Un día, mientras compartía un café con un antiguo compañero de trabajo, Raúl sintió que su crecimiento personal lo estaba llevando a un nuevo lugar. Decidió ser completamente honesto sobre su experiencia y sus aspiraciones. Quiero crear un espacio donde la vulnerabilidad sea valorada, donde las historias de lucha y superación se compartan de manera auténtica, confesó, sintiendo una chispa de emoción en su voz. Su colega lo miró con una combinación de sorpresa y admiración. Eso suena increíble, Raúl. Nunca te había visto tan apasionado. Tal vez deberías organizar una charla o un taller sobre eso, sugirió. La idea resonó profundamente en Raúl y empezó a gestar en él el deseo de ser el agente de cambio que había anhelado ser. Con el apoyo de Ana y el empuje de las historias que compartía Lucía, comenzó a planear la primera charla. Optó por un formato amigable, donde las personas pudieran compartir sus propias historias, creando así un entorno seguro y enriquecedor. El reto era trascender su zona de confort, pero este nuevo camino no solo le proporcionaba propósito, sino que también lo empoderaba. El día del taller llegó, y la sala, aunque vacía al principio, pronto se llenó de rostros bisoños, de incertidumbre y esperanza. Raúl respiró hondo y compartió su propio viaje, su lucha con las expectativas, y cómo había encontrado en la vulnerabilidad no solo liberación, sino también una fuente de conexión. Cada historia que surgió en la sala fue un eco de sus propias travesuras. El ambiente era electrizante, un diálogo de experiencias y emociones que resonaban profundamente en la multitud. Raúl se dio cuenta de que, en ese momento, había logrado lo que había empezado a soñar: la transformación, la conexión auténtica entre los seres humanos. Al finalizar el taller, varios participantes se acercaron a agradecerle. Los abrazos, las sonrisas y las historias que compartieron se tradujeron en un reconocimiento palpable de que su trabajo había sido significativo. Raúl se sintió más fuerte que nunca, como un hombre renacido que había dejado atrás sus inhibiciones. Con el paso del tiempo, Raúl y Lucía continuaron colaborando, y el éxito de sus proyectos superó las expectativas. Cada texto escrito resonaba con una humanidad que tocaba corazones, creando un impacto tangible. Ella, empoderada por su propia historia y el reconocimiento que rápidamente ganaba, encontraba su voz cada vez más fuerte, y junto a Raúl, compartían la pasión de inspirar a otros. El camino de la autenticidad se convirtió en un viaje compartido de crecimiento para ambos. Y al mirar hacia atrás, Raúl ya no reconocía al hombre que había sido. Había conquistado sus miedos más profundos, desafiado su pasado y adquirido confianza en sí mismo. Una tarde soleada, caminando con su familia después de un exitoso taller, Raúl sintió una satisfacción profunda. La conexión con Ana y sus hijos había florecido bajo la luz de la honestidad y el apoyo mutuo.
Comprendió que ya no podía ser el hombre que había escondido tras una fachada, había encontrado su verdadero propósito y estaba transformando su vida y la de quienes lo rodeaban. Al concluir su jornada, se miró en el espejo de su hogar y por fin reconoció al hombre que tenía frente a sí. Un hombre que había logrado no solo la superación personal, sino que también había inspirado a otros a seguir su propio camino. En ese momento, Raúl comprendió que el verdadero éxito va más allá de las posesiones materiales. Era la conexión, la autenticidad y las vidas que impactaba a diario. Había alzado el vuelo hacia una nueva vida, y a pesar de los desafíos que podrían surgir, estaba listo para enfrentarlos con confianza y determinación. La transformación personal que había experimentado por fin había encontrado su sentido. La historia de Raúl se había reescrito, y aquella mesera que un día le mostró el valor de la vulnerabilidad se había convertido en una parte clave de su camino. 18. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que resonarán en su interior. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren inspiración en estas narrativas reales. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, sus opiniones son valiosas para nosotros. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, su apoyo es crucial. Este es el momento de mostrar su apoyo.